Buenas tardes a todos, nos encontramos en nuestra entrega, quinta ya entrega, ¿no? Sí. Hemos demorado mucho y bueno, estamos retomando otra vez las actividades de lecturas en este 2026, ¿no? Bueno, el que les habla es Ricardo Ágreda. Yo soy el profesor Ian Martín Bullón. Y bueno, el día de hoy hemos elegido hablar un poco sobre el cuento corto como salvavidas de repente de la edad actual, porque a vista de que a los jóvenes de ahora, a las personas de ahora no les gusta tanto leer libros muy pesados de filosofía o de literatura, novelas, creemos firmemente, incluso con otras entregas pasadas, que el cuento corto puede salvar a esta civilización momentánea, que quiere todo rápido, y el cuento corto, al tener todo sintetizado y tan expresivo, puede ser una fuente, ¿no? Una fuente de conocimiento también. Claro, es que el cuento corto es una narración breve de ficción que se caracteriza por su intensidad, su conclusión y su enfoque en una sola trama, ¿no? Es breve, es intensa, su estructura es igual que cualquier cuento, tiene la introducción, el nudo y el desenlace. Y bueno, los personajes son limitados. Entonces, como dice Ricardo, ahora, bueno, como el TikTok, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta información rápida, es una buena opción para que todas las personas se introduzcan en la lectura, el cuento corto, ¿no? Y estábamos revisando y encontramos este libro. La revista Caretas, desde 1982, organiza el concurso del cuento de las 1000 palabras. Claro, cuentos breves, y han participado varios personajes que ahora son grandes, ¿no? Son grandes, Sí. Como por ejemplo César Hildebrand, por ejemplo, fue ganador. Entonces, vamos nosotros a analizar algunos cuentos, vamos a ver algunos ejemplos de este cuento corto, estos cuentos breves, con estos cuentos de las 1000 palabras y algunos cuentos también de 2000 palabras, ¿no, Ricardo? Claro, y esto son unas colecciones de todos los ganadores y menciones honrosas que ha tenido este concurso de las 1000 palabras de Caretas, ¿no? Que en realidad son 2 tomos, el otro no lo tenemos ahora, pero que aquí el profesor Ian los encontró, ¿no? Los encontró y me dijo hay que leerlo, y me parece muy interesante porque a veces no valoramos tampoco, bueno, como dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? No valoramos los escritores que tenemos, y a veces por estar en lo muy clásico, en los cuentos muy clásicos, de repente olvidamos de que puede también existir cuentos muy buenos en cada territorio, ¿no? Y el caso es de que Caretas los reunía, ¿no? Y tenía a grandes también siendo de jueces en dichos concursos. Sí, el primer jurado de la primera edición de 1982 fue Mario Vargas Llosa. Claro, y otros escritores más. Ya no hace el grupo Caretas, ya desapareció, ya no hace, pero actualmente hay otros concursos muy buenos, ¿no? Como le comentaba, el de Petroperú, ¿no? También hay otros concursos de relato breve, de novela breve, pero justo ahora vamos a hablar más que todo de cuento. Porque Sí. es muy complicado hacer un cuento, ¿no? Como usted ha dicho, es muy sintetizado, no tiene rellenos como la novela, ¿no? Que a muchos les gusta la novela, a mí no me gusta mucho, pero a mí me gusta una frase siempre recurrir. Dicen de que cuando uno quiere escribir algo con sentimiento, recurre a la poesía, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de que no sirve para ser poeta, recurre al cuento, ¿no? Y cuando uno no se da cuenta que tampoco sirve para el cuento, recurre a la novela, ¿no? O sea, que le dan duro a los novelistas, pero es verdad, ¿no? Porque muchos de escritores también dicen esto, ¿no? Que es muy complicado hacer un cuento, ¿no? Sintetizar todo, y algunos ejemplos que vamos a tomar, ¿no? Y que son muy graciosos algunos cuentos también. Claro, acá por ejemplo en su presentación Caretas, les leo, por ejemplo, dice Caretas, ¿por qué Caretas hace un concurso de cuentos, ¿no? Si es, Claro. es un semanario periodístico, ¿no? Pero dice, mira, Caretas dice en su presentación, dice que el periodismo exige precisión, brevedad, la descripción esencial de un hecho sin adornos ni afeites secundarios, sin detenerse en el camino. Va directamente al grano,
ahorrándose descripciones intermedias. Hay quienes lo reconocen como un género literario, el periodismo, y otros que se empeñan en levantar un muro infranqueable entre periodistas y escritores. Esta es una polémica, dice, tan antigua como la misma prensa. Entonces, Caretas sabe que el periodismo y la literatura tienen obvios parentescos, ¿no? Es por eso que Caretas se convoca, ¿no?, a todos escritores, y no solo peruanos, también convoca a escritores extranjeros, ¿no?, que envíen su cuento, y era un concurso abierto, el cuento de las 1000 palabras. Y según estaba investigado, también era con una buena cantidad de dinero de premio, ¿eh? Unos $2,000, $2,500, que para la época creo que no era nada desapercibido. Claro, pero aparte de eso, imagínate que tú ganes el primer puesto del cuento de las 1000 palabras para tu marca personal, yo creo, para tu reputación, yo creo que esto sería un impulso grande, ¿no? Y como dice usted, muchos de estos escritores siguen siendo grandes actualmente. De repente algunos no se han dedicado netamente a la literatura, pero sí se han abocado a las carreras, ¿no?, profesionales de letras, por ejemplo. Y es que la literatura no solamente se puede juntar con el periodismo, ¿no?, sino con la filosofía, con la historia, ¿no? Hay muchas formas de enlazar el cuento y la literatura para contar algo, ¿no? Y lo mejor de todo, que para escribir no necesitas de tanto, solo necesitas un lapicero y una hoja. Claro. Como decía uno de ellos, un ganador, no me acuerdo su nombre ahora, que escribir es barato, ¿no? A diferencia de un pintor que necesitas lienzo, necesitas óleo, ¿no? Para esto solo necesitas tu lápiz y tu hoja. Claro, tu imaginación, bueno, las vivencias previas. Y bueno, vamos de repente a hacer algunos ejemplos, ¿sí?, para abocarnos más a estos escritores de este concurso, ¿no? Claro, es que... Y de estos pequeños cuentos que, aunque no existen ya, ¿no? ¿Lo encontró? ¿Cómo lo encontró usted? Esto en una feria del libro, no me acuerdo de qué año, antes de la pandemia, vino en una feria del libro, vino el stand de Caretas, y ahí está vendiendo los 2 tomos. Este es el tomo 2, el tomo 1 de la versión del cuento de las 1000 palabras. Acá reúne primero, segundo, tercer puesto y menciones honrosas. Sí. Y menciones honrosas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, de repente, hemos tomado primeros puestos, ¿no? Sí, algunos también interesantes. Sí, primeros puestos, y vamos ahora a darlos a conocer. Porque siempre el primer puesto no quiere decir que sea el mejor, ¿no? Siempre hay algunos sesgos de repente en el juicio. Y bueno, tenemos por ejemplo Media Suela, de Guillermo Rose. Los cuentos siempre, a mí me gustan siempre los que al final te sacan como un plot twist, ¿no? Que es algo diferente. Este cuento narra sobre una niña, Cecilia, que va a una fiesta. Bueno, es su primera fiesta y está el payaso que se llama Media Suela, y el payaso hace reír a todos, ¿no? Hace concursos y dice que va a dar algunos regalos, ¿no?, para los niños concursantes. Y bueno, la niña se saca la mugre, pues, ¿no?, como cualquier niño, y para que le den el premio, ¿no? Y al final, como siempre suele suceder en las fiestas de niñas, primero premian al que es, pues, el dueño del santo, al niño que no había hecho nada, no había corrido, no había hecho nada, y ya pues Cecilia se enoja, ¿no? Y sus padres la calman, ¿no? Dice que es injusto. Sí, es injusto. También descubre algo, y también nos hace ver algo de la vida diaria, que a veces es injusto. Y lo gracioso del cuento es de que al final, de la nada, el payaso dice que sale volando, ¿no? Sale volando de sus zapatos, se cae a la piscina, casi se ahoga. Bueno, la fiesta se acaba. La cosa es de que la niña se va enojada, y creo que el payaso había regalado un anillo, ¿no? Un anillo al niño que no había hecho nada, al dueño del santo. El primer puesto era un anillo de plata. Sí, y la niña sale pues con ese anillo en sus manos, ¿no? Y se da cuenta, ¿no? Y los padres dicen, ¿no? En un puñito derecho escondía el anillo de plata con la figura del payaso. Fue esta la primera vez que sus padres se dieron cuenta de que Cecilia era una bruja. O sea, ella le había hecho lanzar por los aires al payaso, ¿no? Y es un cuento muy corto, ¿ah? Para hacer un cuento corto tiene un plot twist, y eso es lo interesante del relato breve, ¿no? Del cuento corto, que en una sola línea te deja pensando. Te deja pensando, o te deja riendo, wow, eso no lo esperaba, ¿no? Y bueno, ese es uno de los autores, ¿no? Que tenemos a Guillermo Rose, en Media Suela.
Ya, otro cuento, Ricardo, que es muy bueno, que creo que es de todos los que he leído, es el que más me ha gustado, es de Ignacio López Merino, se llama La Faena. Está acá, La Faena. También es el ganador del primer premio, pero este ya es de 2000 palabras. Pero este es un cuento que habla más de tauromaquia, La Faena, de la Plaza de Acho, y trata de, es bien bonito este cuento, trata de un niño que es de Lurín. Lurín es un pueblo al sur de Lima, pero su papá era carpintero y trabajaba en la Plaza de Acho. Entonces, como su papá trabajaba como carpintero en la Plaza de Acho, lo llevaba a su hijo y su hijo miraba las faenas, las corridas de toro y los pasos dobles. Y lo que le llamó mucho la atención a este muchacho es los toreros, ¿no? El garbo, la verticalidad del torero, ¿no? Su ropa, sus bordados de oro y cómo se enfrentaba en vida al toro, ¿no? Al toro. Entonces, él quería ser torero, su sueño era ser torero. Pero como es, era pobre, y su padre muere repentinamente, ¿no? O sea, muere, parece de un ataque cardíaco, de la noche a la mañana muere y él se queda solo con su mamá. Entonces su mamá se dedica a vender chicharrones. Tú sabes que en Lurín la gente va a comer chicharrones, ¿sabías? No. Sí. Es un lugar. Eso sí es. Todos los limeños que quieren comer chicharrón van a Lurín. Ah, ya. Como acá, por ejemplo, Como allá Congata, en el Filtro. O como Congata en Quiabaya. Ah, también. Sí. Entonces se van ahí y acá hay un... Y acá dice, les voy a leer, dice, Miguel Farías, se llamaba el niño, Miguel Farías, madruga todos los fines de semana junto con su madre a trozar y freír la carne de chancho y el camote en las pailas. Y cada vez que puede, con la complicidad de la noche, escala la tapia del predio colindante con el ejido para darle unos cuantos lances subrepticios a algunos de los toros que allí pastan. O sea, el muchacho se metía a un campo donde había ganado. Y como él quería ser torero, con un trapito roído viejo, iba y se enfrentaba al toro. Y los toreaba ahí. Sí, los toreaba. Y es bonito este cuento, ¿por qué? Porque él se metía, y acá está la magia ¿no? de un literato, de una persona que le gusta leer, le gustan los cuentos. Y el niño se imagina que está en Acho. Dice, Acho, ambiente de luz y color, algarabía en los tendidos, rumor en la muchedumbre. O sea, él se imagina que está corriendo en toro en Acho con la música del paso doble, todo, claro, se imagina. Como cualquier, uno se imagina de Se niño, imagina, ¿no? Sí, es lo que él quería, y todavía él imaginaba y miraba a la gente cómo lo ovacionaba, cómo decía, ole, ole. Pero como era un adolescente, lo que se imaginaba eran las muchachas, ¿no? Que lo miraban, y ahí, ¿no? Y las muchachas decían, parece un príncipe del sol, porque el muchacho era moreno, y tú sabes que todos los toreros son simpáticos, son blancos. Claro, bueno, es una... Pero el muchacho era de Lurín, era morenito, entonces el autor acá, ¿no? Dice, claro, española. Parece un príncipe del sol. Pero el final es pues, muy bonito, ¿no? Al final el toro le mete el asta por el pecho. Jugando, sí. Sí, le mete el asta por el... O sea, él estaba jugando, pero el toro ya le metió el asta por el pecho, y como dice acá, dice, ¿no? Dice, el muchacho cae en una tierra dura y pelada, esparcida de brosa, y el toro, sin hacer por él, regresa a su manada. Es noche clara y no hay más testigos que el aire y la luna, pero a los oídos del muchacho todavía llegan, cada vez más lejanos, los soles y los compasos del brioso paso doble, mientras que por el enorme boquete del pecho se le sale la vida. Muere. También. Sí, o sea, es impresionante. Como te digo, estos cuentitos, como los cortos que te mencionaba, son chiquitos, pero te sacan ¿no? de tu zona de confort, te dejan pensando. Entonces, y te dejan también con ganas de escribir de repente otro Claro, cuento. Y eso es lo más bonito, por eso que estamos haciendo este número, porque tú miras un cuento de repente de una cara, entonces da ganas de escribir, ¿no? Y bueno, da ganas de leerlo y de escribir, ¿no? Sí, no sé en dónde, no me acuerdo, leí alguna vez que un buen cuento
lo identificas porque, bueno, un buen cuento, una novela, ¿no? Un buen poema, lo identificas porque inmediatamente tú quieres hacer otro cuento, otra novela, o otro poema, ¿no? Te inspira, siempre, ¿no? Y siempre, porque, bueno, hemos leído de repente a todos nosotros muchos cuentos, pero solo algunos nos motivan a querer escribir, ¿no? Y bueno, muchos de los escritores llegan a escribir por eso, ¿no? Claro. Llegan a copiar incluso a los grandes de los que leen. Claro, ahora Ignacio López Merino, que es el autor de este cuento, por ejemplo, bueno, ¿no? es un médico psiquiatra que ahorita está radicando en Estados Unidos. Y yo pienso que, mire, como también es un médico psiquiatra y ha aplicado esto, ¿no? Como el muchacho imagina, o sea, vive. Él se había metido a lidiar subrepticiamente un toro, pero él se imaginaba que está en la plaza de Hacha. Mira cómo aplica su conocimiento de psiquiatra de repente para hacer este cuento que la verdad siempre te saca de... Y también de repente está la crítica de cuántas, de repente poder analizar desde el punto de vista de cuántos talentos mueren, ¿no? Sin ser descubiertos, ¿no? Sí, porque hay mucha, la pobreza, el prejuicio a veces no nos deja ver más adelante. Y el cuento es una forma, bueno, la narración es una forma también de criticar, ¿no? De repente no directamente, pero sí, por ejemplo, hay un rezago por ahí, ¿no? Otro cuento, por ejemplo, que me gustó mucho y también recuerdo es el que decía Gabriel García Márquez y yo, ¿no? Sí, de Jorge Ninapait. Jorge Ninapait, acá está, vamos a verlo acá. Es un relato, que bueno, en realidad todos son muy, muy cortos, pero es una persona... el argumento se trata de Gabriel García Márquez y yo, de una persona que es pues revisor de textos, ¿no? Sí, revisor de textos en Argentina. Corrigiendo textos, bueno, corrige textos en editoriales y está en Argentina, y en los años cuando comienza pues García Márquez y publica 100 años de soledad, él cuenta que le llegó 100 años de soledad, ¿no? A su pupitre. El original que iba a ser publicado ya, bueno, cuando llegó a la editorial argentina. Porque bueno, García Márquez es el premio Nobel colombiano, y llega a su despacho y bueno, lo revisa como cualquier otro texto, porque en ese tiempo no se sabía que iba a ser grande, y de la nada cuenta el personaje que hay una coma que falta, ¿no? Un vocativo, que, o sea, una frase que va entre dos comas, faltaba una coma, ¿no? Y bueno, él dice, le voy a poner la coma, ¿no? Y ahí creo en actividad, porque más que todo hay esa parte, ¿no? Donde comienza a mirar a todo lado y dice, bueno, es mi momento, y pone la coma, ¿no? O sea, es como un TOC, ¿no? Es un obsesivo compulsivo que casi la mayoría de literatos, de personas de letras tienen, ¿no? Y muchas veces, incluso yo mismo, cuando he leído ediciones diferentes, también encuentro errores y las subrayo, ¿no? O les cambio algo, ¿no? Nos gusta buscar. Sí. Y bueno, el personaje pone su coma y bueno, entrega la parte a la editorial y ya está listo. Años después es premio Nobel. Claro. Y bueno, él dice que también ha escrito parte de ese libro, ¿no? Porque sin esa coma que él ha puesto, de repente no hubiera sido tan grande el libro, ¿no? Entonces se llena de orgullo, y lo interesante es de que cada vez que salía una nueva edición él iba, la compraba, la leía y veía que ahí estaba su coma, ¿no? Y se inflaba de orgullo. Y cuando era muy viejito y ya su pensión no le alcanzaba para comprar una edición, porque los libros a veces son muy caros, solamente iba a abrirlos, ¿no? A abrirlos y ahí también estaba su coma, ¿no? Sí, acá... Y dice, muy orgulloso por esa novela que un tiempo lejano escribimos García Márquez y yo, ¿no? Sí. Es gracioso que algunos escritores pongan tanto énfasis en las comas, ¿no? Es como lo que me mostraba hace poco también usted de De Negri, ¿no? Que De Negri, antes de que Mario Vargas Llosa sea un premio Nobel, Ribeiro, en las cartas, ¿no? Que me mostraba en sus cartas de Negri decía, ¿no? Y daba con palo a Vargas Llosa, y daba con palo a Ribeiro, y les decía, ¿no? ¿Qué pasa con estos escritores que no conocen el diccionario, ¿no? No es que no conocen, ¿por qué no se dan el trabajo de usar el diccionario, ¿no?
Y era bien atrevido de Negri, pero tenía razón, ¿no? O sea, y todavía lo citaba, ¿no? En tal parte dice esto y debería decir esto, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes que van a ver esto y seguro han visto de Negri en televisión, hablaba así, ¿no? Porque venía con su papel y decía, ¿cómo puede ser posible esto, no? A ver si analizamos pues epistolario. Hay un También. epistolario del polígrafo Marco Antonio de Negri con el poeta arequipeño Abel Rubio, tan interesante, muy Sí. bonito. Sí. Muy bien, Ricardo, entonces hemos hecho el análisis de este libro, ojalá que lo consigan. Que son 2 tomos. Son 2 tomos. Hay más, ¿ah? Hay más, he visto que hay uno rojo también, Sí, por hay internet. más. Sí, inclusive Uno de también tapa roja. hay en lenguas originarias. Ah, También, sí, en que lenguas después originarias. creo que este es hasta 2015, 17, Sí, y luego también convoca claro, en lenguas originarias. a lenguas originales. Pero creo que ya no están convocando ahora. Ya no, porque ya creo que el grupo Careta ya no existe. Está Petroperú, que convoca interaño, ¿no? Sería Sí. interaño, concurso de cuentos, de novela, de poesía. Y como les digo, traten de conseguir, léanse estos cuentitos cortos. Hay grandes, por ejemplo, Hildebrand, está Alberto Ortiz también, Claro. está como mención honrosa. Y como te digo, son cuentos que te impresionan, son muy cortos, pero te impresionan, te dejan pensando, ¿no? Te sacan, como dice uno, de su zona de confort y te mueven todos tus esquemas mentales. Son muy bonitos. Sí. Y no hay que ir lejos a autores muy europeos para saber que tenemos buena literatura, ¿no? Sí, en Perú hay buena literatura. Y bueno, creo que para terminar, Para la próxima. Para la próxima vamos a ver si podemos leer El amor es imposible, que hace poco también vino a Arequipa Darío Stanraiver, sobre el amor. El amor es imposible. Son y 8 8 tesis, ¿no? 8 tesis ¿no? filosóficas sobre el amor. Que hubiéramos querido hacerlo para este San Valentín, pero es un poco complicado, ¿no? El autor es medio confuso a veces. Sí, es un poco complicado leer a Stanraiver. Y bueno, tratar de hacer que los alumnos o los estudiantes lean cuentos, porque a veces las novelas, y bueno, no nos engañemos, hay infinidad de resúmenes de las novelas en línea, pero a veces es muy poco... Son muy largas. Muy poco complicado evaluar que lo ha leído completo, ¿no? Porque pero mientras que el cuento, al ser pequeño, claro, es también más complicado hacer resumen incluso, ¿no? Porque a veces se nos puede escapar muchas cosas. Empiecen leyendo cuentos cortos y de repente después ya terminan leyendo este tipo de novelas gigantes, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, nos despedimos para otra oportunidad. Con ustedes ha sido Ricardo Ágreda. Y yo, Ian Martín Bullón. Y bueno, chao, chao. Chao.